La propaganda puede definirse como la difusión de información que trata de influenciar la manera en la que vemos el mundo. Busca que nuestra forma de pensar y por ende actuar coincida con lo que los creadores de dicha propaganda quieren que pensemos o actuemos. La propaganda ha existido desde tiempos antiguos, siendo notable su influencia en la religión y en procesos de conquista y colonización. Sin embargo, su auge se dio después de la Revolución Industrial y el desarrollo tecnológico, siendo estudiada formalmente desde el siglo pasado por las ciencias de la comunicación. Una de las teorías más tempranas que estudia los propósitos y efectos de la propaganda es la teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica, teoría de la transmisión o teoría de la bala mágica, es un modelo de comunicación desarrollado en los años 30, que propone que el mensaje enviado por los medios es recibido directamente por el observador. Esta teoría inaugura la escuela de Mass Communication o comunicación de masas, que estudia cómo los mensajes son transmitidos a través de los medios masivos como imprenta, radio, televisión, música y cine. Historia. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo había cambiado. La tecnología que se había desarrollado antes y durante este conflicto dieron paso a una nueva forma de hacer la guerra, en donde grandes imperios cayeron y el combate ya no solo se peleaba con hombres, sino con máquinas. Los estudiosos de la posguerra buscaban diferenciar cómo habían cambiado las cosas, no solo en el campo de batalla, sino en la sociedad y en las personas en ella. Durante la Gran Guerra surgió una ola de propaganda en forma de carteles y anuncios en la radio, que buscaban apoyar al ejército y generar odio hacia el enemigo. Después de la guerra, los medios masivos fueron considerados una manera de unificar las naciones que estaban pasando por un mal momento, viéndolos como un medio de oportunidad y entretenimiento. Fue durante este periodo en el que se desarrolló la escuela de Mass Communication, buscando explicar cómo funcionan estos nuevos medios masivos. De la mano de estudiosos como Lasswell, Katz y Lazarsfeld, nació la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría se desarrolla mayormente en Estados Unidos. Durante este tiempo, Edward Bernays ponía en práctica su teoría de la propaganda, siendo un pionero en las relaciones públicas e influenciar la opinión de la población. En su libro, Propaganda, escrito en 1928, establece la necesidad de un gobierno invisible que controle las ideas de las personas. La efectividad de esta teoría sería probada durante la Segunda Guerra Mundial y sus efectos se sentirían hasta bien entrado el siglo XX. Harold Lasswell incluso trabajaría identificando mecanismos de persuasión utilizados en propaganda nazi. Sin embargo, la teoría perdió vigencia con el pasar de los años debido a que se empezaron a estudiar las diferencias entre la población y cómo se interpretaba el mensaje. Y en la escuela de Mass Communication se desarrollarían otras teorías, como la teoría de los 2 pasos y la teoría de usos y gratificaciones. Enfoque. Como parte de la escuela de Mass Communication, la teoría de la aguja hipodérmica estudia el funcionamiento de los medios masivos y cómo estos afectan al espectador. Estos se basan en la premisa de que la audiencia es maleable y no emite retroalimentación al mensaje recibido, evidenciado por el uso del modelo de comunicación de Lasswell, el cual no incluye ruido u obstáculo en el canal del mensaje, ni retroalimentación por parte del espectador. La mayoría de los creadores de esta teoría tienen intereses en la psicología y en el psicoanálisis, el cual aplican al análisis de propaganda y comunicación. Tal es el caso de Edward Bernays y Harold Lasswell. Este último, considerado el padre de la teoría, consideraba que el poder político consistía en conseguir los efectos deseados en las personas. También aplica un análisis freudiano a la ciencia social. Tanto Bernays como Lasswell consideran que la élite dominante tiene el poder de influenciar la mentalidad de las personas comunes. También influyen en esta teoría ciencias como la antropología, política, derecho y sociología. Sociólogos que aportaron a esta escuela también luego desarrollarían sus propias teorías de comunicación de masas. Tal es el caso de Paul Lazarsfeld, con su teoría de los 2 pasos, que añade los líderes de opinión al proceso comunicativo, y Elihu Katz, que desarrolló los usos y gratificaciones. Principios. El mayor principio de la teoría es el término de sociedad de masas. Las personas que componían la masa eran estudiados como un colectivo, no como seres individuales. Estas estaban aisladas de sus pares, eran una muchedumbre solitaria. Esta muchedumbre era poco educada, pasiva y homogénea,
recibía el mensaje directamente de los medios, siendo atacados por estos, sin posibilidad de reaccionar de una manera diferente. Hace mucho sentido el que se considerase a las personas de esta manera a inicios del siglo XX. Sin embargo, en la actualidad las personas no reaccionan de igual manera a la información, a pesar de nuestras similitudes, debido a diferencias de pensamiento, crianza, cultura o socialización. Debido a las barreras que la cultura y la socialización presentan al mensaje de los medios, este es más efectivo en sociedades sin acceso a la educación y libre información e individuos que no cuestionan sus ideas o cultivan otras perspectivas más allá de las que les son presentadas. Esta teoría hace uso de los medios masivos para transmitir su mensaje, es decir, radio, televisión, cine, prensa y afiches, mediante los cuales se moldea la opinión pública. Esta teoría usa el modelo de comunicación que Harold Laswell desarrolló en 1948, el cual tiene 5 preguntas básicas. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿Con qué efecto? El cual es un modelo unidireccional que asume que el receptor del mensaje, la masa, no expresa retroalimentación a este, y el mensaje se recibe de forma directa, sin obstáculos. 10 años después, Richard Braddock añadiría 2 preguntas más al sistema de Laswell. ¿En qué circunstancias y con qué intención? Propaganda en acción. Durante el resto del siglo XX, la propaganda se dirigiría de distintas maneras, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El partido nazi se especializó en la propaganda, siendo Joseph Goebbels el creador de los 11 principios de propaganda, probando la efectividad de los medios masivos. Otras herramientas del partido eran la radio, el cine, carteles, los apasionados discursos de Adolf Hitler, los desfiles con soldados uniformados y la creación de símbolos característicos del Tercer Reich, uno de los ejemplos más tempranos del branding moderno. La Guerra Fría se caracterizó por el combate ideológico, no en el campo de batalla. La mayor arma de las naciones estadounidense y soviética fue demostrar el poderío de su nación y desprestigiar al bando contrario. Con este fin participaron todos los medios de entretenimiento e información, televisión, música, cine y otros, dirigidos a su propia población y a países aliados. He aquí un ejemplo. Before signing up, you boys ought to try a little taste of Dr. Ism's formula to see what you'd get in exchange for your freedom. Go ahead, try it. You can't do this to me! I'll strike! The state forbids strikes. Wait till the union hears about this! Ah, yes, the Union. Welcome to our ranks, number 1313. Ejemplos en la actualidad. La teoría de la aguja hipodérmica sigue vigente en gobiernos autoritarios, los cuales ponen especial atención en los mensajes que dirigen a sus ciudadanos para mantenerlos sin posibilidad de rebelión, eliminando información que no esté de acuerdo con los intereses de su gobierno. En gobiernos como Corea del Norte, la propaganda es transmitida en las escuelas, el entretenimiento y a través de los mismos ciudadanos, de la mano de la censura de material extranjero, como música, películas, libros e incluso la Biblia. Esto impide que sus ciudadanos tengan punto de comparación con otros lugares del mundo, no tengan otro sistema de creencias más de los que el gobierno de Kim Jong-un les imponga. En China, la promoción de la prensa pacífica que promueve los intereses del Partido Comunista en el interior del país va de la mano con la censura del periodismo libre y el control de la información en Internet. China también dirige propaganda al exterior de sus bordes, mejorando la reputación de su nación con la iniciativa del soft power o poder suave, mediante diplomacia, mejorar relaciones con antiguos rivales y establecer países aliados. En Rusia, la propaganda se dirige a los sectores más vulnerables de la población, buscando culpables entre sus enemigos, el mundo occidental, el capitalismo y minorías como la comunidad LGBT. Hace hincapié en la grandeza de su nación y niega las acciones de su gobierno en la guerra de Ucrania, llamada por los medios nacionales Operación Militar para proteger a las personas del Donbass y contra sus propios ciudadanos. Мы хорошо понимаем, что Запад ставит задачу уничтожения нас, мощь русского духа и величие русского солдата должно раз и навсегда объяснить Европе и всем колеблющимся в том, кто и как умеет побеждать. En el mundo occidental, la teoría de la aguja hipodérmica pierde fuerza con la población general.
ya que cada persona viene de un ambiente distinto, con experiencias y reacciones diferentes, y es muy difícil hacer que un mensaje moldee la opinión de todos quienes la vean. Por ello, la propaganda busca sectores vulnerables de la población, los cuales ya sea por su edad, nivel de educación, falta de acceso a información o la falta de una red de apoyo como amigos o familiares, son presa fácil de los mensajes de los medios masivos. Esto se ejemplifica en las cadenas televisivas de editorial conservadora, cuya carga política apunta a adultos mayores de este partido, los cuales son propensos al aislamiento de sus familias y círculos sociales, y es probable que no manejen nuevas tecnologías como el Internet, lo cual hace que consuman estas noticias sin cuestionarlas, ya que validan sus creencias previas. Los niños, niñas y adolescentes que entran al Internet también están en riesgo, ya que ciertas personalidades y movimientos en las redes sociales específicamente dirigen sus mensajes a una audiencia joven o vulnerable, que aún no desarrolla habilidades de pensamiento crítico y se llega a pegar a ideologías que provocan daño a ellos mismos o a los demás. Cabe aclarar que esto no es enteramente culpa del Internet, sino que requiere que sus padres supervisen lo que sus hijos hacen en este. Es nuestra responsabilidad educarnos para evitar seguir ciegamente a los mensajes de los medios masivos, discernir las ideas dañinas de las beneficiosas y poder notar cuando alguien cercano es susceptible a los mensajes de la propaganda. Pero es muy importante saber esto. Todo puede ser propaganda. La idea de que la propaganda y sus efectos son mensajes malévolos, hechos por villanos escondidos en la televisión, es extremadamente dañina, ya que crea la idea de que distinguiendo la propaganda más radical, somos inmunes a esta. Incluso este video puede ser considerado propaganda, ya que busca cambiar la manera en la que el espectador piensa y consume información. En estos días, no es la fuerza con la que se transmite el mensaje, es la constancia. El mensaje de los medios masivos ya no tiene una sola fuente, un anuncio de televisión o un póster en la calle, sino que es parte de nuestras vidas diarias. Así que la propaganda puede ser inculcada desde el inicio de nuestras vidas. Ideas tan obvias que ni siquiera sabemos que las tenemos, se vuelven parte de nuestra realidad. Estas ideas no necesitan ser malvadas. Una persona liberal ha pasado por el mismo proceso que una persona conservadora, y sin duda estas personas buscarán consumir información que valide sus creencias. Mientras más nos informemos sobre nuestras opiniones, cómo se forman y de dónde vienen, mejor podemos entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Tal vez cambiemos de opinión o tal vez nos mantengamos en esta, pero estaremos tomando una decisión informada y podremos compartir nuestras ideas de mejor manera y entender mejor a quienes nos rodean. Más importante aún, podremos defendernos de quienes buscan inyectarnos con información sesgada para usarnos con sus propios fines.